Bueno, el presente audiovisual tiene como propósito darle un cierre a la primera unidad, Introducción al Pensamiento Filosófico, abordando el texto de Tomás Melendo que se llama Introducción a la Filosofía y nosotros tenemos como lectura obligatoria la presentación. Entonces, el texto elegido tiene que ver con que pienso que es un texto que reúne algunos aportes de los textos que ya estuvimos leyendo, es decir, Gramsci, Heidegger y Jaspers, y nos permite relacionarlos, ¿sí? Nos permite ver la unidad número uno de manera global. Entonces, la idea de este audiovisual es ir recorriendo el texto, ¿sí? Título por subtítulo, y ir haciendo algunos aportes a su comprensión a través de la cita de algunos fragmentos, ¿sí? Y bueno, y mientras tanto ir relacionándolos con los autores mencionados. Entonces, comenzamos con el texto de Melendo. Nosotros lo primero que encontramos es un primer gran apartado que él va a llamar filosofía espontánea. Ese primer gran apartado que él va a llamar filosofía espontánea está dividido en dos subtítulos que son acercamiento preliminar y naturalmente filósofos. Cuando nosotros nos introducimos en la lectura de acercamiento preliminar, por ejemplo, comenzamos a observar que lo que Melendo nos está diciendo se relaciona en especial con lo que vimos de Gramsci, ¿no? Esto de la diferencia entre la filosofía espontánea y la filosofía como pensamiento consciente y crítico. Pero también vamos a encontrar relaciones con Heidegger y Jasper. Acompáñenme a leer la siguiente cita. Melendo dice: tomándola todavía en un significado genérico, la filosofía constituye en sustancia un tipo de saber con el que se intenta dar respuesta a los interrogantes claves de la vida, los absolutamente típicos de quién soy yo, de dónde procedo o a dónde me encamino, y los también bastante incitantes del sentido del dolor, el del sufrimiento del inocente, el de la naturaleza y los límites de la libertad y la misión y el alcance del amor, el de la discriminación entre lo bueno y lo malo, entre lo que se puede técnicamente hacer y lo que es lícito o ético llevar a cabo. Y sigue, ¿no? Esto lo encontramos en la segunda hoja que tenemos para leer. Entonces, cuando nosotros leemos esto y después vemos cómo él va ubicando estas preguntas que todos los hombres y todas las mujeres nos hacemos en nuestra vida cotidiana, automáticamente recordamos lo que nos decía Gramsci respecto a la diferencia entre la filosofía espontánea y la filosofía como pensamiento consciente y crítico. Pero también nos acordamos, y en especial cuando avanzamos en la lectura del texto, cuando avanzamos, por ejemplo, a el siguiente subtítulo, que él lo va a nominar como naturalmente filósofos, también recordamos lo que decía Jasper, ¿no? Jasper en su texto de qué es la filosofía, él va a caracterizar al pensamiento filosófico de diferentes maneras. Pero también, y esto tiene que quedar muy claro, él también afirma, al igual que Gramsci, al igual que Heidegger, al igual que al igual que Melendo, él también afirma que todos los hombres pueden ser filósofos, desde ya todas las mujeres, ¿no? Cuando hablamos de hombres, nos estamos refiriendo a la humanidad toda. Entonces, retomando, Melendo también va a hablar y va a decir y va a afirmar que todos los hombres podemos ser filósofos, pero va a ubicar la pregunta filosófica de la cotidianeidad, ¿no? De todas las personas, como la filosofía espontánea, ¿no? Como esa filosofía que se produce naturalmente eh, en las personas. Y él va a empezar a dar una definición a partir de lo que para lo que él puede ser el pensamiento filosófico, y va a tomar las definiciones de, por ejemplo, les pido que me acompañen a leer la definición de Reinhard Laut,
que dice, la pregunta filosófica no solo es por tanto la pregunta por la esencia del ser del todo de la realidad, sino también por su valor y su sentido. Y después va a decir que cuanto más exija la pregunta, más filosófica va a ser. Entonces, de esa manera es como Melendo comienza a acercarse en parte a lo que nos decía Heidegger y lo que nos decía Gramsci, y en parte también comienza a establecer qué es lo que él cree por pregunta filosófica, ¿no? O sea, la pregunta acerca de la realidad, por qué hay algo y no nada. No es simplemente la pregunta sobre el ser, es también la pregunta por el sentido y el valor. Y cuando hablamos de sentido y valor, ya estamos hablando de ética y política, pero también estamos hablando de estética, es decir, estamos hablando de filosofía práctica, como lo que les comentaba yo en la evolución de la actividad número 3, ¿sí? ¿Lo recuerdan? En educación, la pregunta por el valor y la pregunta por el sentido es algo que va a atravesar nuestra práctica constantemente, ¿sí? Bueno, entonces, siguiendo con el texto, en el apartado que se titula Naturalmente filósofos, fíjense una cosa. Él afirma, cualquier ser humano en algún momento concreto o a lo largo de toda su vida confecciona una suerte de filosofía espontánea con la que, a veces sin plena conciencia, orienta el conjunto de su existir. Aquí está diciendo muy claramente lo que veníamos mencionando respecto al parecido de Melendo con Jasper, con Heidegger, con Gramsci, ¿sí? Todos hablaron de alguna manera de que el hombre naturalmente se realiza preguntas que lo acercan a la filosofía. Pero ahora fíjense cómo Melendo va a decir, bueno, pero eso no es todo, hay algo más. Hay algo que tenemos que hacer, hay unas preguntas que nos invitan a exigirnos respecto de el sentido que le damos a las cosas, a la realidad, al mundo. Y fíjense lo que dice después de esa afirmación que leímos recién. Él dice, no se puede dejar de ser, en cierto modo, filósofos. Hay que escoger, más bien, entre serlo dejándose dominar por las filosofías implícitas en los mensajes de los más media y en las modas culturales de la sociedad en que vivimos, o bien elaborando una personal y responsable visión de la realidad y de la propia filosofía. Es decir, al igual que lo mencionó Heidegger hace muchísimos años atrás, al igual que lo mencionó Gramsci también hace muchísimos años atrás, Melendo, que este es un texto del año 2001, es decir, es bastante contemporáneo, nos está diciendo, ojo, nosotros, si bien nos hacemos preguntas diariamente, esas preguntas pueden tener respuestas o pueden ser preguntas relacionadas a una filosofía o a ciertas formas de pensar, a ciertas constelaciones de ideas que ya vienen empaquetadas por los medios de comunicación y por las modas culturales en las cuales vivimos. Entonces, ojo, es nuestro deber, si queremos profundizar en el pensamiento filosófico, si queremos ser docentes críticos, es nuestro deber preguntarnos sobre el valor y el sentido de esas ideas. Bueno, y en la segunda parte del texto, llamada ¿Por qué la filosofía?, está dividida en tres subtítulos: el rechazo inicial, diversión y aburrimiento, y la existencia anónima. En la primera parte, el rechazo inicial, se refiere a, en parte, lo que mencionaba Heidegger en el texto que leímos, que se llama La huida ante el pensamiento. Este rechazo, esta reacción negativa que suscita la filosofía en muchos de nuestros conciudadanos, cuando comienza a interpelar o a cuestionar las cosas que nos parecen ciertas, obvias o verdaderas y que nunca nos cuestionamos. Entonces aparecen determinadas imágenes de la filosofía como un pensamiento elevado, supremo, superior, que está por las nubes,
que en parte son herederas de cierta filosofía, por ejemplo, la filosofía platónica mal entendida. Entonces, referido a esto, a esta cuestión de que el filósofo siempre está mirando las estrellas y entonces como mira las estrellas puede llegar a caerse en un pozo porque nunca está mirando por donde camina, eh, las invito y los invito a que lean conmigo lo que dice Melendo, la siguiente cita. ¿A dónde irá a parar el sentimiento de turbación que la persona de a pie experimenta ante el filósofo? ¿No atiende ya éste al mismo mundo que el resto de los mortales? Sí y no, dice Melendo. Y él después va a explicar esto. Él va a decir algo así como, tal vez en algún momento se pensó a la filosofía, una filosofía más bien orientada a las cuestiones trascendentales y metafísicas. Pero hoy en día, por ejemplo, si nos preguntamos acerca del principio de justicia que tiene que tiene que regir las políticas públicas, o el principio de justicia que tiene que regir, por ejemplo, cuando evaluamos en el aula, ¿no? Porque también hay principios de justicia que se ponen en juego cuando somos docentes, entonces ahí ya no estamos hablando de algo que está en las nubes o es superior y elevado, no, son cosas que deberíamos preguntarnos en nuestro hacer diario. Lo que pasa, dice Melendo, que esto de que sí está en este mundo y no está en este mundo tiene que ver con que para él, el amante de la sabiduría, el filósofo, ahonda y profundiza y reflexiona acerca de estas cosas y ese proceso de pensamiento, esa búsqueda lo lleva a una realidad ampliada o a otra forma de ver la realidad. Entonces, cuando aquel que habla de esa realidad lo hace frente a alguien que no se pregunta sobre esas cosas, a ese otro, a ese oyente ingenuo, le parece que está hablando de un mundo en el cual él no vive. Y esto lo vamos a poder relacionar, por ejemplo, con la alegoría de la caverna de Platón. Pero eso lo voy a dejar para más adelante. En cuanto a lo que Melendo va a llamar diversión y aburrimiento, desde ya que tiene mucho que ver con lo que veníamos diciendo y con lo que va a venir después, y comienza a conectarse estrechamente con lo que leímos en La huida del pensamiento de Heidegger. Melendo se va a referir a la diversión como el corolario existencial del egocentrismo, es decir, del yo, yo, yo. ¿Qué quiere decir esto? Que aburrirse, que es una, digamos, de las, así lo está sugiriendo Melendo, ¿no? Aburrirse sería como una de las grandes tendencias en nuestra época. Estar aburrido no es otra cosa que la consecuencia lógica de simplemente estar absorbidos y absorbidas por nuestro yo, por nuestro pensamiento egocéntrico, por aquello que queremos lograr, por aquello que queremos hacer, por aquello que queremos tener, por nuestros deseos, por el yo. Y para Melendo, la diversión es, ¿no? Tomando la etimología de la palabra, que sería del latín de vertere, que sería enderezar hacia otro lado la propia atención, la diversión sería como el término complementario del aburrimiento, pero en la misma forma de ver el mundo, es decir, estamos en el mismo problema, tanto en el aburrimiento y en la diversión. La diversión para Melendo, en los términos filosóficos en los cuales los está mencionando, sí, acá un paréntesis, no quiere decir que divertirse esté mal, no quiere decir que nos tengamos que sentir mal cada vez que lo hacemos, sí, no tiene nada que ver con esto, simplemente estamos haciendo un análisis filosófico y también intentando comprender qué nos quiere decir este autor. Entonces, vuelvo. La diversión sería todas aquellas actividades que hacemos para distraernos. ¿De qué? De nuestras preguntas existenciales. Y acá Melendo se empieza a relacionar tanto con Heidegger como Jaspers en cuanto que los tres comparten la tradición existencialista como corriente filosófica.
Entonces esas actividades que hacemos para distraernos no solamente nos distraen de la pregunta acerca de qué es lo que queremos para nuestra vida, estamos felices, estamos de acuerdo con cómo estamos viviendo, sino también que nos distrae de la pregunta filosófica. Y esa pregunta filosófica no tiene que ver pura y exclusivamente con las cuestiones individuales, sino también con cuestiones sociales, ¿sí? Muchas de esas preguntas filosóficas ya las estuvimos viendo, no solamente en los textos de Melendo y en el de Jasper, sino también en la actividad que realizamos algunas clases atrás. Y esto además va a estar en estrecha relación con la noción de la existencia anónima que viene a continuación. Bueno, y llegando al final nos encontramos con este concepto que propuso Heidegger a mediados del siglo XX, que es el de la existencia anónima. Las invito y los invito a leer la siguiente cita conmigo. Melendo afirma que la mayor parte de los hombres vive una vida anónima, adocenada, en la que falta el valor para soportar el riesgo de ser uno mismo. En el reino del sé, de la forma impersonal, uno no se atreve a decir yo, sino que se mimetiza dentro de la masa sin rostro, que le da seguridad. Entonces, mimetizarse en el sé, caer en el impersonal, de alguna manera significa ir con la masa, es decir, pensar, sentir, vestirse, hacer, proyectar la vida entera a partir de lo que se cree que se debe hacer, ¿no? Que ese se debe hacer o ese sé es el impersonal, es la masa, son los sentidos hegemónicos que circulan en nuestra cultura, en nuestra sociedad y que nos piden que como individuos nos identifiquemos con ellos, pero nosotros y nosotras, como individuos, ¿queremos vivir así? ¿Nos identificamos con eso? ¿Nos identificamos con esa forma de ser bello o bella? ¿Nos identificamos con esa forma de ser mujer u hombre o no binaria? ¿Nos identificamos con esas formas de amar? ¿Nos identificamos con esas formas de ejercer la educación y la docencia? Bueno, son preguntas que apuntan a que reflexionemos respecto de cuánto del impersonal se ha convertido en nuestras decisiones personales. Entonces, para ir cerrando, me parece muy interesante, y esto tiene que ver con la tradición existencialista que ya mencioné, esto que menciona Melendo, que dice Kierkegaard, que dice lo siguiente: la decisión arranca al hombre de lo temporal y le inserta en lo eterno, ya que su elección le acompaña siempre. La libertad crea definitividad y por ende eternidad. Seremos eternamente lo que ahora decidamos ser. Y esta es la angustia existencial, eso lo agrego yo, ¿no? En realidad lo agregan los existencialistas. Pero la cita termina en: seremos eternamente lo que ahora decidamos ser. Esto es el, básicamente el núcleo conceptual central del existencialismo, es la tradición que elegí para introducirnos en el pensamiento filosófico. Esto de que en la decisión salimos del tiempo, de lo temporal, y nos insertamos en la eternidad, quiere decir que lo que somos, es decir, el proyecto de nuestra existencia, es una creación nuestra, ¿sí? No nacemos con una esencia predeterminada, sino que nuestra existencia se crea a medida que decidimos. Y esas decisiones se basan en nuestra libertad. Y ahora, ¿esa libertad se basa en el impersonal o se basa en esas decisiones? ¿Se basan en lo impersonal o se basan en la libertad y en la búsqueda por ser auténticos, en la búsqueda por reafirmar nuestra singularidad? Bueno, esas son las preguntas que nos que nos dejan estos textos, que nos deja la primera unidad. Esto desde ya está en estrecha relación con los textos de Jasper,
y de Heidegger, este último concepto por lo menos, los de diversión, aburrimiento y de la existencia anónima. Bueno, espero que les haya servido el audiovisual y, y bueno, les envío un afectuoso abrazo y cualquier consulta o duda, seguimos en contacto.